Tienes el alto de aquí. Vamos a... Bienvenidos a la iglesia local, el León de Judá. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Siempre hay hombres que me hablan por teléfono y sus llamadas son muy agradables, porque siempre o hay una pregunta o hay un comentario que enriquece nuestro conocimiento en el Señor Jesucristo. ¿A ustedes les pasa? Oye, ¿y no, ya te diste cuenta, hermano, qué dice Hebreos? Casualmente ayer me habló una persona y realmente me enriqueció mi día. Me dijo, ¿ya te diste cuenta que la ley fue dada por los ángeles? Realmente me tomó por sorpresa porque yo sabía que la ley había sido dada en el monte Sinaí a Moisés. Pero el libro de Hebreos y el libro de Romanos dice que la ley fue dada por medio de los ángeles. Entonces tuvimos una plática muy amena. Otro hombre me estaba hablando de 2 de Timoteo, lo que vamos a ver hoy. 2 de Timoteo capítulo 2. Y sobre cuestiones advertencias que le está haciendo el hermano Pablo a nuestro hermano Timoteo. Así que los que tengan Biblia, vamos a abrirlas ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 23 al 26, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Qué fascinante es nuestra vida, decía nuestro hermano Alexis, y no es por nosotros, sino por el Señor Jesucristo. En esta carta a Timoteo, fascinante, es la segunda carta a Timoteo. Timoteo, como sabemos, su padre era griego y su mamá era judía. Por eso no había sido circuncidado a temprana edad. Pero Pablo, y había esta idea en los judíos, aborrecían escuchar la palabra de Dios de alguien que no fuera circuncidado. Así que Pablo lo circuncisa para que pueda él hacerse para todos. Como decía Pablo, ¿no? A ver si puede él ganar a alguien. Hermano, y esa actitud, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Timoteo ahora es encargado por Pablo. Ha sido un siervo muy útil. Ha sido mandado a diferentes lugares, a Corinto, a Filipos, a Tesalónica, pero en esta ocasión Pablo le ha pedido que se quede ahí en Éfesos. Ahora, todo parece indicar, y me puedo equivocar, que esta carta está escrita desde la prisión. Pablo le escribe esta carta a Timoteo estando prisionero en Roma. El propósito de la permanencia de Timoteo allí siempre es esto, ¿va? Frenar las herejías, frenar aquella oposición, disciplinar, hermanos, advertirnos cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Entonces, escrita alrededor del año 55. Y rápidamente, para terminar esta pequeña introducción, exhortando a Timoteo a ser fiel, a ser valiente,
a ser un hombre esforzado, a ser un hombre entregado, a ser un buen soldado de Jesucristo. Leímos esta introducción aquí en 2 de Timoteo 2, del 23 al 26, pero quiero que pongamos atención en el versículo 26, por favor. Es importante. Y voy a leer de una versión que se llama Dios habla hoy. Y dice, pongan atención por favor. Dice, al fin de que se despierten. Al fin de que se despierten. Y ahí la palabra en griego es ananefo. Ananefo. Y realmente la palabra ananefo quiere decir como cuando alguien está borracho y puede venir, puede despertar, puede recobrar la compostura. Y dice, y escapen de la trampa. La palabra en griego es pagis. Y propiamente esta trampa en griego significa una trampa que se le tiende a los animales. En sentido figurado, es una trampa moral que roba a alguien de sus libertades espirituales que el Señor da. Y la última partecita de este versículo 26 dice, en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Wow. Entonces, tenemos estas trampas del enemigo. Ha estado poniendo trampas. Lo ha estado haciendo desde el principio. Ahora, ¿cuáles son las trampas de este habido Satanás, de este habido cazador? El error, la herejía, la mala doctrina, la mentira, el engaño, la manipulación. Ha estado poniendo trampas. Ustedes recordarán cómo cayeron nuestros padres. Y le decía a Marlene, nadie tomaba responsabilidad. Es un cazador, atrapa a algunos en estos errores, en estas malas prácticas. Son capturados vivos. Por él hacen ahora su voluntad. Son atrapados en redes y lazos como las criaturas capturadas vivas por cazadores. Y son retenidos, se convierten cautivos y esclavos y hacen su voluntad, siendo guiados por él a todo lo que le place, obra poderosamente en ellos, y ellos se someten fácilmente a él y obedecen sus deseos. Ellos se someten fácilmente a él y obedecen. Eso no le quita responsabilidad al hombre. Eso no le quita responsabilidad al hombre. Voy a hablar un poquito sobre Jesucristo hablándole a los fariseos de la esclavitud. Y creo que tiene conexión directa de cómo los fariseos eran esclavos. Ellos se molestan mucho, ¿verdad? Cuando Jesucristo les llama esclavos. Aquí en la pantalla, Juan 8:44, palabra de Dios para todos. Y vean cómo les dice el Señor Jesucristo. Les dice, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Decía nuestro hermano Spurgeon en una de sus enseñanzas hermosas, que cada mentira que sale de los labios de un hombre dice, mi padre, llama padre a Satanás.
Ahora, nosotros sabemos como creyentes cuál es la función principal de Satanás. La sabemos. Y la función principal de Satanás es cegar la luz de los incrédulos para que no vean el Evangelio. Así que él ciega este entendimiento para que no puedan ver la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo. Y así va a usar todas sus artimañas para que no vean el verdadero Evangelio. Fíjense qué impresionante. Va a usar todas sus artimañas para que no puedan ver el verdadero Evangelio. ¿Por qué es tan importante esto que acabo de decir? Porque podrías estar viviendo una mentira. ¿O cuántas iglesias podrían estar viviendo una mentira? Pensando que están sirviendo a Dios y realmente están siendo llevadas, han caído en la trampa de Satanás. El versículo por excelencia es Oseas 4:6 y dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y el trasfondo de este versículo es que Oseas le está hablando al pueblo judío, pero el pueblo judío era un pueblo judío de nombre nada más. No estaban ellos bajo la tutela, bajo la guianza, bajo la directriz del Espíritu de Dios. Este versículo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, no aplica al verdadero creyente, porque Cristo se va a encargar de su pueblo. Pero el diablo va a poner trampas y por eso el mundo se pierde por falta de conocer el Evangelio. Y ese es el primer punto, la ignorancia de la palabra de Dios. Tenemos creyentes hoy en día que tienen más de 10 años de ser creyentes y nunca han leído la Biblia completa. Yo creé un grupo en el cual leemos la Biblia casi todos los días. Bueno, de lunes, martes y jueves. Hay gente aquí que tiene disciplina y la lee en su casa. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y los que no, bien, gracias. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Los atributos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos nombrar atributos de Dios bíblicamente con sus versículos? No conocemos la Biblia. Hemos caído en la trampa del enemigo. No hay excusa para ningún creyente no leer su Biblia todos los días. Amén. Eso quisiera escuchar, amén. No hay excusa para ningún creyente no leer su Biblia. Y si por alguna razón han pasado 10 años, alguien me va a regañar seguramente por decir esto, y no has leído toda la Biblia, frena tu mundo. Para tu mundo. Y lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Esto no puede seguir, porque seguimos poniendo esto para mañana, y el mundo sigue girando. El mundo, hermanos, nosotros no vamos a componer al mundo. Esa es la realidad de las cosas. La segunda trampa, y hay muchísimas trampas, hermanos, no me malinterpreten, no vayan a pensar que voy a ser corto, de hecho, pero voy a mencionar las que me han venido a la mente. Una negación de la suficiencia de las Escrituras. Pablo le ha dicho a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
la suficiencia. ¿Sabían que la Biblia está inspirada por Dios? Amén, ¿verdad? ¿Sabían que la Biblia es inerrante, no tiene error? Pero ¿cuántos de nosotros aplicamos nuestra vida y creemos en la suficiencia de la Biblia para todo? He ahí el problema. Sabemos que no tiene error, sabemos que fue inspirada por Dios, pero ¿es suficiente en nuestras vidas? ¿Sabe qué pasó? Que la mayoría de las iglesias han recurrido a las ciencias sociales, a la psicología, a la antropología, a la historia, y hemos hecho un check, dijeran acá, pero no creemos en la suficiencia de la Biblia para vivir en esta tierra. Gloria a Dios. Entonces nos valemos de muchos vientos de doctrina y se han estado introduciendo todas estas herejías a las iglesias. Las iglesias se vuelven una kermés, las iglesias se vuelve un show de payasitos, las iglesias se vuelve un montón de cosas, pero no creen en la suficiencia de las Escrituras. El hermano Alex estaba predicando la semana pasada y me fascinó esta idea de que por la palabra de Dios fue creado el universo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esta es una idea hermosa. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Salmos 33:6. ¿Creemos en la palabra de Dios como suficiente? ¿Y por qué buscamos ayuda externa? ¿Por qué buscamos ayuda externa cuando vienen cosas fuertes a nuestras vidas? Para las cosas ligeras, háblale al hermano, háblale al pastor, háblale a fulano. Pero cuando vienen cosas fuertes, que hay que tomar decisiones fuertes, que hay que tomar un nuevo curso en nuestra vida, recurrimos a todo, menos a la suficiencia de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes creen que la suficiencia de la Biblia es suficiente para educar a nuestros hijos? Eso debería ser nuestro estándar. Ese debería ser nuestro estandarte, realmente. Los hombres saben poco de la influencia tan importante que son las Escrituras. Fíjate que sigo en Timoteo, y el hermano Pablo le recuerda a Timoteo sobre su madre Eunice y su abuela Loida, que fueron creyentes. A mí me fascina esta idea. No me puedo imaginar a Timoteo siendo instruido a temprana edad por su abuela y su madre. Hermanos, esta influencia que tiene la mamá sobre los niños. Digamos, qué importante es la palabra de Dios, suficiente en nuestras vidas. No vayas a... Aquí tenemos una persona que estudió psicología. Y esta persona te va a aconsejar que recurras a la palabra de Dios. La tercera trampa que ha puesto el enemigo es la ignorancia del Evangelio. Todos conocen la historia del Evangelio a grandes rasgos. El hermano Rogelio nos hizo hacer un ejercicio en el cual escribíamos y presentábamos el Evangelio. Eso es muy hermoso, la verdad.
Pero el mal de los países no son los políticos, no es el narco, no es el crimen, es el evangelio mal presentado. Tenemos un evangelio pasado por agua, tenemos un evangelio muy ligero. ¿Qué pasa con el supuesto pastor, predicador, evangelista que no presenta el evangelio como debe de ser? Hemos tomado el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios y lo hemos reducido a 4 o 5 leyes espirituales, no sé cuánto decía el panfleto aquel que pasaban antiguamente. 5 cosas que Dios quiere que sepan y al final una breve oración supersticiosa. Tenemos una infinidad de iglesias que no conocen el evangelio y se la pasan decretando y prometiendo cosas y siendo utilizadas por Satanás. ¿Cuántos de nosotros somos letales con nuestra Biblia para mostrar el evangelio? Usé la palabra letal, sí. Peligrosos. Conocemos el evangelio y lo vamos a dividir ahorita en 2 partes. El gran dilema del evangelio, y quiero que se acuerden de esto por favor, el gran dilema del evangelio es esto: que cuando el hombre cae y peca, ¿qué hace un Dios santo y justo con una criatura que ha roto sus mandamientos? Hermanos, Jehová de los ejércitos es santo y justo. Y quiero que te preguntes, ¿qué se debe hacer con alguien que deliberadamente desobedece al Señor? El evangelio comienza con la naturaleza de Dios y de ahí pasa a la naturaleza del hombre y su caída. Y estas son las 2 grandes columnas del evangelio: la naturaleza de Dios y la caída del hombre. Su naturaleza caída del hombre. Y este es el mayor problema de toda la Escritura. El Dios justo no puede perdonar tu pecado. Un Dios justo no podría perdonar tu pecado. Y ese es el mayor problema. Hermanos, esta es la ciudad amurallada del evangelio. Esta es la acrópolis de la fe cristiana. Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon, el pastor Sugel, el hermano Núñez, el hermano John MacArthur. Tú, cualquiera de ustedes que haya leído Romanos 3, se ha dado cuenta que el hermano Pablo dedicó esa primera parte para que vieras tu corazón y cómo estabas destituido y caído y alejado de Dios. Ese es el gran problema. Dios es verdaderamente justo y todos ustedes son verdaderamente hombres y mujeres malvadas. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué hermoso. Este libro de Romanos no tiene un sistema, como diríamos nosotros, no tiene un sistema, no es un aprendizaje sistemático, pero de los libros de la Biblia es el que más se parece. Ahora, quiero que vean esto. Pablo dedica estos primeros capítulos, como les dije, a convencer a cada uno de los hombres que todos están bajo condenación. Pero ese no es el final
de este propósito teológico. La razón por la cual Pablo está presentando esto, hermanos, es para crear un vacío, es para crear una necesidad, es para que se den cuenta. Este es el evangelio, hermanos, presentar al hombre tal como es, crear un vacío. El hombre está tan caído que tiene que despojarse totalmente de toda esperanza en la carne antes de poder acudir a Dios. El hermano Pablo va a ocupar esto como la única forma de ser salvo. Es la única forma de traer a salvación al hombre, conocer su estado. Conocer su estado. Y recibir poder de Dios para poder entregarse a Él. Ahora, esto es muy importante. Hemos abaratado el evangelio, pero esto no era así antes. Los hombres de antaño no abarataban el evangelio, no se daba la respuesta, no le agarrábamos la mano, no agarraban la mano de la persona y le decían: no te preocupes, hay esperanza, repite después de mí. Presentaban al hombre como el pecador que es, como el ser caído, como la criatura que ha desafiado a su Dios, a su Señor. Y hermanos, y esperaban realmente en el mover del Espíritu Santo para que esta persona fuera llevada a sus pies, fuera llevada a sus rodillas, y exclamara: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, ¿ustedes se preguntan eso a veces? Yo creo que no. Les voy a decir por qué no. Porque ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué puedo hacer por tu evangelio, Señor? ¿Qué puedo hacer por tu evangelio? ¿Cuántos de ustedes pierden el sueño en la noche? Yo creo que yo, la hermana Lupita, sufrimos de insomnio, ¿verdad? ¡Pum! Se prende la luz, ¿verdad? Perdimos el sueño, ¿por qué? Por los afanes de esta tierra. Las calificaciones, me dice Lupita. Ya viene el tiempo de las calificaciones. ¿Cuántos de nosotros perdemos el sueño por el evangelio? Estoy preocupado por la situación del mundo. Estoy preocupado por el avance del reino. Estoy preocupado por esto. Hemos abaratado el evangelio. Seguimos declarando salvos a nuestros familiares y amigos cuando no hay evidencia. Hermanos, eso sigue sucediendo hoy. ¿Y sabes por qué? En este espíritu de querer solapar. No te preocupes, no estás tan mal. Estás mal, pero no estás tan mal. Entonces solapamos a la persona, pero no le presentamos la verdad. Aquí en este momento, siempre le pregunto a Marlene: ¿conoces tu condición? Porque estoy seguro que aquí entre nosotros hay gente sentada en este pequeño lugar que creen que son buenos. Se los aseguro, hermanos, no me equivoco en esto. Hay gente que no conocemos nuestra condición, no conocemos nuestra necesidad de un Salvador. Entramos corriendo cuando se está muriendo la persona y le pedimos que repita Romanos 10:9. Que si confesare con su boca al Señor Jesús y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Después de que repite esta oración, lo declaramos salvo.
el Señor Jesucristo a los fariseos les dice: hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo haces hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Suena duro, ¿verdad? Pero el hecho que tú le diste una mala información a una persona inicialmente, hermanos, nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotros. Nos dieron una mala información y cargamos con esta mala información 20 años. Y pensábamos, el hermano Rogelio no me va a dejar mentir, pensábamos que éramos salvos. Hasta que llegaron los hermanos reformados y nos hablaron de nuestro corazón. Y así empezó esta plática hermosa, ¿verdad? Tu corazón es perverso y engañoso. ¿El mío? Sí, el tuyo. Así. Esa es tu condición caída. ¿Viste lo que hicimos? Le dijimos a la gente una mentira. Los declaramos salvos cuando no eran salvos. Y les cerramos las puertas del cielo. Esa es una trampa del enemigo. ¿Se dan cuenta lo sutil de esto? Digamos, hermanos, no piensen que el enemigo viene a ustedes con cachos y ahorita viene y me va a surtir. No, él es sutil. ¿Cómo se viste, Francisco? Como un ángel de luz. Digamos, se presenta con palabras lisonjeras. No te preocupes, papito, todo va a estar bien. Fírmale acá. Estás firmando tu sentencia de muerte. Tratamos el pecado con ligereza y empezamos a luchar contra el Espíritu Santo. Tratamos el pecado con ligereza y empezamos a luchar contra el Espíritu Santo. Porque una de las funciones del Espíritu de Dios es ¿cuál? Convencer al hombre de pecado. Y tú le estás diciendo a esa persona que no tiene pecado, o que su pecado es ligero. Estamos en contra del Espíritu de Dios, o al menos que el Espíritu de Dios haya renunciado a su trabajo. Nosotros hemos estado obrando en contra de él. El ministerio del Espíritu Santo es venir y convencer al mundo del pecado. Y entonces sepan esto: cuando no encaramos específicamente con pasión y amor a los hombres sobre su condición depravada, el Espíritu Santo anda muy, muy lejos de aquí. Esa es la verdad. Somos engañadores cuando encaramos livianamente el mal del hombre, como lo hacían los pastores en la época de Jeremías. Jeremías 6:14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ya voy a terminar esta partecita. Es como el médico chafa. No te dice la verdad. Te estás muriendo. Te estás muriendo. Hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes que nos estamos muriendo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Realmente, por favor, analícenlo. Seamos sensatos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Qué esperaríamos de alguien que es un profesional en la materia, que ha jurado respetar estos pactos y llega y te dice una mentira? Esos somos nosotros. El diablo ha puesto la trampa y ha tenido éxito. No le decimos a la gente la verdad. Lo camuflajeamos. Ay, hermano, ¿no te das cuenta que somos débiles?
en los tiempos antiguos, hermanos, se les podía predicar a la gente como va, como dicen, no sé por allá, como Van Damme, como va. Y la gente resistía porque estaban fuertes. Pero hoy no, hermanos. En esos tiempos de Spurgeon, de Lloyd Jones, en esos tiempos de los hermanos, ¿cómo se llamaban estos que predicaban mucho? Ahorita se me olvidó su nombre. Los Wesley. Ellos resistían y recibían el Evangelio. Hermanos, escuchen con atención. No ha habido lugar en la historia o un tiempo en la historia que el Evangelio sea recibido con aplausos. Esa es mi condición. Cuando la luz viene, yo huyo. Yo no quiero saber nada de mi pecado. Imagínense, visitamos a alguno de ustedes a su casa. Hermano, usted no debería estar haciendo eso. Ay, hermano, qué bueno que se va, pero ¿a qué horas? Qué bueno que vino, pero ¿a qué hora se va? Nadie queremos escuchar este tipo de cosas. Nadie nunca ha podido soportar la predicación del Evangelio. Reaccionan en contra con la ferocidad de un animal o se convierten. Nunca, yo tengo una regla, y hay aquí gente con la que tengo mucha afinidad, siempre lo digo, y digo que tengo mucha afinidad porque a veces no les caigo bien, pero yo tampoco me caigo bien, entonces tenemos mucha afinidad, pero hay cosas que no me van a dejar mentir, o la gente o se convierte o te aborrece. Por último, quiero que vean esta parte. No hay nada más hermoso que el Evangelio de Cristo. Amén, ¿verdad? No hay nada más hermoso. Es una alabanza que escucho en las mañanas y me fascina. Dice, qué hermoso es el nombre de Jesús. Y siempre me fascina esta alabanza, en la mañana escucharla. Y siempre me imagino a mi Señor, el más hermoso de todos los hombres, el más hermoso de todo. Pero hermanos, quiero que vean, para que tú aprecies la hermosura del Señor Jesucristo, quiero que la pongas en contra de tu pecado. ¿Te das cuenta qué hermoso se ve? Y así podemos apreciar lo hermoso que es nuestro Señor. Por último, y este es un consejo, no le robemos la gloria a Dios. No le robemos la gloria a Dios. 2 Corintios 10:17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a otra trampa del enemigo. La ignorancia de la naturaleza de la iglesia de Cristo. Los hermanos están un poquito hasta verdes conmigo porque se aventaron 15 párrafos. 15 párrafos, hermanos. Ya los soñaban. 15 párrafos del capítulo 26 de la Confesión de Fe de 1689. Y recorrimos 15 párrafos y decían, ¿pero por qué esto? ¿Por qué recorrer 15 párrafos? Lo hubiéramos hecho en un resumen todo. No, hermanos, la importancia de la naturaleza de la iglesia de Cristo. Hermanos, esa importancia no le podemos poner ni precio. Seguimos a Timoteo. 1 Timoteo 3:15 dice, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El organismo más importante sobre la faz de la tierra no es el Estado Mayor Presidencial,
el organismo más importante sobre la faz de la tierra no es el Kremlin, no es la Casa Blanca, es la iglesia. La iglesia de Cristo. Qué sorpresa, ¿verdad? No lo habíamos pensado. Dios tiene solamente un organismo que le interesa. ¡Wow! La iglesia, su cuerpo, su amada, su novia, la iglesia local. ¿Se dan cuenta por qué es una trampa del enemigo? Porque, ¿para qué vas a la iglesia? La iglesia. Estamos bien sin la iglesia. La iglesia. La iglesia es de suma importancia. La iglesia local hoy es despreciada. Tenemos esta idea retorcida de una iglesia de éxito en números, iglesia exitosa en longitud, pero no en profundidad. Jesús dio su vida por la iglesia, una iglesia hermosa, pura, sin mancha, impecable, irreprochable. Si alguien quiere dar la vida por algún ministerio, hermanos, si alguien quiere dar la vida por algún ministerio, algún don que Dios le haya dado, délo por la iglesia, hermanos. Por la iglesia. ¿No es así, Francisco? ¿No es la iglesia? ¿No es la iglesia donde ejercitamos y servimos? ¿No es la iglesia? ¿No es la amada del Señor Jesucristo? ¿No por eso temblaban estos hombres antes de subir esta escalinata? ¿Temblaban porque se iban a dirigir a la iglesia? Ayer que me invitaron al desayuno de esos varones, nunca voy. Desayuno de pastores aquí me dio la oportunidad de hablar y les recordé la importancia de su papel como pastores y cómo van a dar cuentas de su enseñanza. Digamos, porque podemos empezar a pensar, como dijo alguien, que ya logramos algo. De ninguna manera. Un cuerpo de creyentes, una congregación local. La Iglesia Universal tiene dos características. Mis hermanos ya se lo saben porque tuvieron 15. Visible e invisible. Pero se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. El Nuevo Testamento utiliza la palabra iglesia 115 veces. Pero la mayoría de las veces se va a referir a la iglesia local. A la iglesia local. Al cuerpo de Cristo local. Mi hermano Rogelio tiene un dicho muy bueno. A mí me fascina este dicho de él. La verdad me gusta. Y dice él que cualquier persona que aspire a la membresía, se tiene que comportar como si fuera ya miembro. Mi hermano me lo dijo, no crean que lo estoy inventando. Cualquier persona que aspire a ser diácono se tiene que comportar como si fuera ya diácono. ¿Se dan cuenta lo que estamos esperando? Que venga el ángel y nos dé la revelación y entonces vamos. No. Cualquier persona que quiera vivir en el cielo con Jesucristo se tiene que comportar como que ya estuviera con santidad, ¿sí? Como que ya estuviera en el cielo con Jesucristo. ¿Cuál es la función de un diácono? Fueron elegidos en el libro de los Hechos para servir a las mesas. Predican los que tienen el don de enseñar. ¿Cuál es la función de la iglesia?
¿Cuál es la función de la iglesia? La proclamación de la palabra. Primera de Timoteo 3:15. Hay gente que está preocupada porque si murió el hermano John MacArthur, y no lo digo por ustedes, la verdad, pero ¿cuánta gente, cuántos youtubers utilizan la oportunidad para subir un montón de videos del hermano? Hermanos, vamos a preocuparnos por nuestra iglesia, por nuestra vida cristiana. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, esta es la ventana, esta es la oportunidad de no caer en las trampas del enemigo. Voy a ser breve en esta parte, pero Cristo es el jefe, el dueño, el patrón de la iglesia. Y Él ha puesto hombres y mujeres en su iglesia. Hombres y mujeres, un pueblo cristiano que ama. Y Él ha puesto representantes en la tierra. Me refiero a estos diáconos, me refiero a estos obispos designados por Él. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Él ha sido enviado para continuar y llevar a cabo la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta lo importante de esto? Y voy a hacer una pausa aquí. No hay llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios. No estoy yo allá en mi casa estudiando las escrituras. No, hermano, si a alguno de ustedes les gusta predicar en la calle, qué bueno. Cerciórense que su doctrina sea sana, pero tienen que pertenecer a una iglesia local. Tienen que pertenecer a una iglesia local. Jesucristo no es el príncipe de los predicadores ambulantes. Él es el príncipe de los pastores. Él es el Señor de la iglesia. Amén. Ahora, tenemos un problema. Mucha gente habla mal de la iglesia. No, la iglesia, mira, fíjate cómo. Y en parte hay un problema con la gente que llega a la iglesia. A veces el nombre del Señor es vituperado por la culpa de la gente que lleva a la iglesia. Pero no nos confundamos, por favor, no nos confundamos en esto. Hay una sola iglesia. Y el problema es que la cizaña y el trigo están juntos. Pero no nos confundamos. Cristo sostiene a su iglesia. La iglesia es una. Y esta es la idea que el hermano Juan pone aquí en Juan 17, 22. Solo voy a leer este versículo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así la iglesia es una. Siempre es una. Esta es la última parte. Es otra trampa del enemigo. No buscar la santidad de Dios. Hermanos, qué importante es esto. Y realmente la santidad de Dios, les he dicho a ustedes que para la mayoría para los hombres es un extraño. Pero la santidad de Dios es uno de estos atributos que causa terror. Causa terror. Cuando nuestro hermano Isaías vio al Señor sublime, Rey Jehová, él exclama y dice: ¡ay de mí que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Quiero que vean esto, por favor. Hemos estado huyendo de la presencia del Señor desde el principio, desde la caída. Pasamos toda nuestra vida ocultándonos del verdadero carácter de Dios. Es nuestra inclinación natural escondernos. Tenemos una justificación para todo pecado. Nos autojustificamos, nos autoengañamos. Fíjense lo que dijo Calvino, hermanos. Mientras nuestra mirada está fija en el suelo, estamos a salvos. Dame un hombre santo antes que uno letrado. Tenemos esta idea de la santidad. Y de hecho, todos los que están aquí están de acuerdo conmigo que la santidad es importante. Hermanos, la santidad no es importante. Es vital. Es primordial. Sin santidad, nadie de los que está aquí va a ver al Señor. Y la idea es esta, hermanos. La idea es esta, que si tú eres un hijo de Dios, el Señor sigue trabajando en ti santidad. Quiere decir, hermanos, si no hay trabajo de santidad en tu vida, si tú no estás avanzando en la santidad, prende las alarmas, haz lo que tengas que hacer, acude a lo que tengas que hacer. Porque eso es algo que tiene que suceder en la vida del creyente. Los hombres y mujeres de Cristo crecen en santidad. En el caso de Jacob y Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dios se encargó de Jacob toda su vida, lo corrigió, lo llevó de la mano, lo exhortó. Esa es la vida del creyente. Seguimos creciendo en santidad. Tenemos que volver a la regeneración y a la providencia de Dios. Si Dios de veras convierte a una persona, seguirá obrando en esa persona por medio de la enseñanza, las bendiciones, reprensiones y disciplina. Se ocupará de la obra que inició. Se va a ocupar de esta obra, la cual Él inició, sea completada. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. Hermanos, tenemos que presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, agradable, santo ante el Señor. Pero el Señor no solamente quiere tu cuerpo, quiere tu mente, quiere tu corazón, quiere que seas, escúcheme, esto tal vez suena muy cliché, se ha dicho muchas veces, pero la santidad en un hombre o una mujer va a hacer diferencia. Va a haber una diferencia. Los hombres que vinieron y nos exhortaron y nos desviaron, quiere decir que estábamos yendo directamente a un caos, a nuestro final, eran hombres santos. Tal vez no estás de acuerdo tú mucho con los puritanos, pero no me vas a poder negar que eran santos en su forma de vestir, eran santos en su forma de hablar, eran santos en su forma de caminar, eran santos cuando leían su Biblia, eran santos. ¿Quieres ver una diferencia en tu vida? Hermano, por eso no tenemos éxito, por eso no hay éxito en su vida, por eso estamos siempre bajo el agua, porque no buscamos esta santidad. No podemos decir que Jesús posee la esencia misma y el centro de nuestro ser y que esto no afecta todo nuestro cuerpo y vida. Hermanos, ¿de qué nos sirve
buscar esta santidad con todo nuestro corazón. Si llegamos a la casa, prendemos la televisión y en 5 minutos el Espíritu Santo se fue. Yo sé que no se fue, pero escuchen. 5 minutos. ¿Qué pasó? ¿Estás viendo puras porquerías? ¿Qué hay en la televisión? Yo sé que les va a doler lo que voy a decir, hermanos. Hay que despedirse de Netflix. Hay que despedirse de cualquier cosa que está afectando tu relación con el Espíritu de Dios, que está afectando tu santidad. Hermanos, ¿queremos tener realmente una relación personal con Cristo? ¿Queremos tener éxito en nuestro hogar? ¿Quién de ustedes, y lo han usado tantas veces este ejemplo, pero lo voy a volver a usar, podría tomar agua limpia, 99% de agua limpia con un solo por ciento de agua del excusado? No lo haríamos. Y esto es lo que hemos tratado de hacer. Hermanos, termino con esto. Santo significa separado, ¿no? Hermanos, santo significa separado. Tal vez sea el momento de separarnos de este mundo terrible que solo nos atrapa y nos afana. Y no estoy diciendo que escapemos a vivir en la montaña, estoy diciendo que pongamos nuestras prioridades bien. Tú sabes lo que te afecta. Todos ustedes saben. Ustedes saben lo que está lastimando la relación con el Espíritu de Dios. Ustedes saben. Ustedes saben. No dejemos que esto suceda. No dejemos que las trampas del enemigo tengan éxito. Vamos a ponernos de pie esta tarde, hermanos.